Mis queridos hermanos, para mí es un privilegio poder compartir este momento con ustedes y dejarles este pensamiento. Cuando yo era niño, sabía pasar por la televisión un dibujo animado de Superman. Y cuando empezaba, aparecía Superman volando y aparecían unas personas y uno decía, es un pájaro, otro decía, no, es un avión, y otro decía, no, es Superman. Pensando en esto es que le di el nombre a este mensaje, a este pensamiento. A este pensamiento lo he titulado, no es un pájaro, no es un avión, es un ángel. Y para entrar en el tema, tenemos que ver un poquito lo que sucedía. Vamos a tener un breve pensamiento sobre Daniel y qué era lo que estaba sucediendo. Daniel tuvo la desdicha de vivir en un momento cuando Babilonia se apoderó de Jerusalén. La gente sufrió mucho, porque cada vez que había una invasión de un ejército enemigo a un país, era sabido que iba a haber guerras, que iba a haber muertes, que iba a haber pestilencias, enfermedades, problemas económicos, crisis. En el caso de Daniel, perdió su familia, perdió todo lo que tenía y desde muy joven tuvo que sufrir todas estas cosas. Con el tiempo él fue ascendiendo hasta llegar a ser uno de los principales en el gobierno de Babilonia. Y cuando él ya era mayor y había pasado y había afrontado aquellas tremendas crisis de su juventud, él sabía lo que eran las guerras, él sabía lo que era desprenderse de su familia, perder todo lo que tenía, él sabía lo que era vivir en un periodo de crisis, en un periodo de pobreza, de enfermedades, de muerte. Y él ya siendo grande comienza a recibir por parte de Dios visiones de lo que iba a suceder de ahí en adelante. Sabía que después del imperio babilónico se iban a levantar otros imperios también poderosos. Iba a venir el imperio medo-persa, luego iba a venir el imperio griego, luego iba a venir el imperio romano, y todos esos imperios iban a producir guerra, iban a producir matanzas, muerte, pestilencia. Y ella era un hombre viejo y sabía que le iba a tocar vivir una vez más una guerra. El imperio medo-persa iba a invadir Babilonia, iba a tomar Babilonia e iba a haber otra vez otra crisis. Y él ya era viejo, ya era avanzado en edad, y él comienza a sentir tristeza y angustia y mucho dolor. Y estando en esa condición, porque sabía lo que se aproximaba, va a comenzar a orar a Dios, va a empezar a clamar a Dios. Lo que a nosotros nos está faltando hoy no es tener tanto miedo, sino tener más confianza en Dios, porque nada de lo que suceda está fuera del alcance del poder de Dios. Todo está bajo su control, y eso lo tenemos que tener en claro. Y lo primero que hizo Daniel, lo vemos en el capítulo 9, versículo 5, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El versículo 6 del capítulo 9 de Daniel dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Lo primero que hace Daniel es confesar no solamente sus pecados, sino el pecado del pueblo. Hermanos, nuestro país está en pecado. Y debemos comenzar primeramente a ponernos bien nosotros con Dios y posteriormente también confesar los pecados de nuestro pueblo. En Argentina se ha apartado de Dios, legalizándose el consumo de droga que es para uso personal, legalizando el matrimonio igualitario, queriendo legalizar el aborto. Anda la gente gritando por todas partes, un estado sin Dios, Dios fuera del Estado. Argentina ha pecado y debemos empezar a pedir perdón, a confesar nuestros pecados y el pecado del pueblo. Pero cuando estaba ahí en angustia, porque la Biblia nos dice que Daniel estaba angustiado, estaba quebrantado,
la incertidumbre que había en Daniel. Otro ejército iba a venir, otras guerras se iban a producir, otras batallas iban a realizarse, iban a haber muchas personas muertas, y la muerte traía pestilencia, la muerte traía enfermedad, la muerte traía problemas y crisis económica. Las personas iban a estar en incertidumbre, y estando en esa condición, Daniel comienza a orar. Y lo que a mí me llama la atención en el versículo 21, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con presteza. De ahí es que toma el nombre, el mensaje, ¿no? Él levantó los ojos y vio a Gabriel que venía volando. Por eso me imagino que habrá dicho: ¿será un pájaro? ¿Será un avión? No, es un ángel. Venía Gabriel trayéndoles la respuesta de Dios. En el versículo 23, que para mí es el versículo que más me impacta y para mí es el mejor versículo en cuanto a la oración, Daniel escucha lo que Gabriel tenía para decirle. Y Gabriel le va a decir, versículo 23, al principio de tus ruegos. Daniel todavía no había comenzado ni siquiera a pedir, pero el ángel ya había venido trayéndole la respuesta. Daniel todavía no había empezado a clamar por sus peticiones y el ángel Gabriel ya traía la respuesta de Dios. Es que Daniel estaba conectado con Dios y Daniel estaba orando en espíritu, como dice Pablo, que el espíritu intercede con nosotros. No sabemos cómo pedir, pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el ángel vino cuando Daniel comenzó a orar. Qué bueno es saber que Dios conoce las peticiones de nuestro corazón mucho antes que nosotros comencemos a pedirle. Y aquel ángel, Gabriel, descendió con las peticiones del corazón. Pero me encanta cómo termina esta oración, porque dice Gabriel: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido. Yo me imagino que estaba Gabriel ahí en los cielos y Daniel se arrodilla para orar. Y Daniel dijo: Dios mío. Y Dios dijo a Gabriel: Gabriel, vete, llévale todas las peticiones del corazón de Daniel, porque es un hombre que está orando con fe. Es un hombre que está confiando en el poder de Dios. Llévale todas las peticiones del corazón. Y yo me imagino a Gabriel que le habrá dicho a Dios: pero Dios, si todavía no pidió nada. Y pero Dios le habrá dicho: no importa, yo sé lo que va a pedir, porque está orando en espíritu. Vete y cumple todas las peticiones de su corazón. Qué tremendo es pensar que ahí en el umbral de la gloria, en las puertas de la gloria, hay ángeles esperándonos, que nosotros nos arrodillemos y comencemos a clamar para que Dios dé la orden y ellos vengan a cumplir las peticiones del corazón de la iglesia. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido. Pero también qué triste es pensar que en el umbral de la gloria muchos ángeles tendrán peticiones en sus manos que nunca fueron entregadas, porque nunca la iglesia se postró a orar y a clamar con fe. Siempre se dice que la oración mueve la mano de Dios, pero la Biblia me enseña otra cosa. Un corazón con fe es lo que mueve la mano de Dios. Y como decía Pablo a los Efesios, Dios hace las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Que Dios te bendiga, hermano, y que esto nos motive a tener vidas plenas de oración. Amén.